Estimados tutораdos, en esta sesión virtual revisaremos los contenidos del último tema a tratar en el curso de Física 1 que corresponde a la mecánica de fluidos. Los objetivos de esta sesión virtual son que ustedes sean capaces de describir conceptos físicos de la estática de fluidos como la ley de Pascal o el principio de Arquímedes, reconociendo sus fundamentos y formulación matemática. Asociar los conceptos físicos de hidrostática a aplicaciones reales como la prensa hidráulica, medidores de presión, etc. Esquematizar estas aplicaciones reconociendo en el esquema los elementos teóricos implicados. Bien, para empezar es necesario saber lo que es un fluido. Primero que todo, la materia se clasifica dependiendo de cómo se ordenan sus moléculas, pudiendo encontrarse en un estado sólido, líquido o gaseoso. Existen más estados, pero no profundizaremos en este tema ya que no es atingente a la sesión de hoy. Un fluido es un conjunto de moléculas que se ordenan aleatoriamente y se mantienen juntas a partir de fuerzas cohesivas débiles y fuerzas que ejercen las paredes de un contenedor. Tanto líquido como gases son fluidos. En el estudio de la mecánica de fluidos, primero se considera la mecánica de un fluido en reposo, es decir, estática de fluidos, y después se estudia los fluidos en movimiento, que corresponde a la dinámica de fluidos. Comenzaremos entonces con la estática de fluidos. El primer concepto que revisaremos en el estudio de la estática de fluidos es la presión. Imaginemos un cubo con agua y un objeto. Los fluidos no soportan esfuerzos cortantes o de tensión. Debido a eso, el único esfuerzo que se puede ejercer sobre un objeto sumergido en un fluido estático es el que tiende a comprimir el objeto de todos los lados. En otras palabras, la fuerza que ejerce el fluido estático sobre un objeto sumergido siempre es perpendicular a la superficie del objeto, como se muestra en la figura. Para comprender este concepto, hablaremos sobre cómo se puede medir la presión que ejerce un fluido. La presión en un fluido se mide con el dispositivo que se muestra en esta imagen. El dispositivo consta de un cilindro al vacío que encierra un resorte conectado a un pistón ligero de área A. Ahora, imaginemos nuevamente un receptáculo con un fluido, en el cual introduciremos nuestro dispositivo de medición de presión. Mientras el dispositivo está sumergido en un fluido, este último ejerce una fuerza en todas las superficies del dispositivo, como vimos en la noción básica de presión. De todas estas fuerzas que ejerce el fluido en el dispositivo, nos interesa la fuerza que se ejerce en la parte superior del pistón y comprime el resorte hasta que la fuerza hacia adentro que ejerce el fluido se equilibra con la fuerza hacia afuera que ejerce el resorte. Con el resorte calibrado, es decir, conociendo la constante de resorte y la fuerza que éste es capaz de producir, es posible medir la fuerza que se ejerce sobre el pistón de área a cierto nivel de profundidad del fluido. La presión P del fluido en el nivel al que el dispositivo se sumergió se define como la relación de la fuerza al área. En el Sistema Internacional de Medidas, la unidad para la presión es el pascal, que corresponde a 1 newton por 1 metro cuadrado. Además, es importante destacar que es una cantidad escalar, es decir, no tiene ni dirección ni sentido. Para una demostración táctil de la definición de presión, imagine que sostiene una tachuela entre sus dedos pulgar e índice, con la punta de la tachuela en el pulgar y la cabeza en el índice. Al presionar suavemente, de inmediato el pulgar comenzará a sentir dolor, pero el índice no. La tachuela ejerce la misma fuerza sobre el pulgar y el índice, pero la presión sobre el pulgar es mucho mayor debido al área pequeña sobre la que se aplica la fuerza. Ahora que comprendemos el concepto de presión, es menester evaluar qué sucede con esta magnitud al aumentar la profundidad dentro de un fluido, ya que estas dos variables están íntimamente ligadas, lo cual es apreciable, por ejemplo, en el caso de los buzos, que sienten cómo la presión del agua aumenta con la profundidad, y del mismo modo, la presión atmosférica disminuye con la altura creciente. Por esta razón, las aeronaves que vuelan a grandes alturas deben tener cabinas presurizadas para la comodidad de los pasajeros. Ahora, para demostrar cómo la presión en un líquido aumenta con la profundidad, es necesario comprender un concepto que se utilizará en el razonamiento, la densidad. La densidad de una sustancia se simboliza con la letra griega ρ y se define como la masa del fluido por unidad de volumen, valor que varía ligeramente con la temperatura, debido a que el volumen de una sustancia depende de la temperatura. Considere ahora un líquido de densidad ρ en reposo.
ρ es uniforme en todo el líquido, lo que quiere decir que el líquido es incompresible, o sea, no se puede comprimir. Seleccionaremos una muestra del líquido contenido dentro de un cilindro imaginario en el mismo líquido. Este cilindro imaginario tendrá un área de sección transversal A, es decir, en el plano hacia adentro de la pantalla. Tendrá una extensión desde la profundidad D a la profundidad D más H, es decir, la longitud de nuestro cilindro es H. De esta forma, el volumen del cilindro es igual al área de sección transversal de su base A por su longitud H. Tenemos una expresión para el volumen D del cilindro. Por otra parte, a partir de la definición de la densidad de un fluido, obtendremos una expresión para la masa en función de la densidad y el volumen, como se observa en la diapositiva. Ahora, utilizando las dos expresiones anteriores, podemos obtener una nueva expresión para la masa del fluido, reemplazando el volumen B por AH, que correspondía al área por la altura del cilindro imaginario. Finalmente, obtendremos una expresión para la fuerza-peso del cilindro, la cual es igual a mg, o la masa por la constante de gravedad, en donde reemplazaremos la expresión para la masa anteriormente descrita en función de su volumen y densidad. Ahora, recordemos que el líquido externo ejerce una presión en todos los puntos de la superficie perpendicular a esta. La presión inferior, P, va hacia arriba, mientras que la presión superior, P sub 0, va hacia abajo, siendo estas las que analizaremos. Recordando la definición de presión, podemos obtener una expresión para la fuerza ejercida por el líquido en función de la presión y del área de contacto transversal. De esta forma, la fuerza que se ejerce sobre la cara inferior es P por A, o la presión por el área, mientras que la fuerza que se ejerce sobre la cara superior es P sub 0 por A. Ahora, hemos obtenido las fuerzas que se ejercen sobre el cilindro en el eje Y. El cilindro está en equilibrio, o sea, la fuerza neta sobre él es 0. Al elegir hacia arriba como la dirección positiva, se ve que la sumatoria de las fuerzas que ejerce el líquido sobre y bajo el cilindro, más el peso del cilindro, deben ser 0. Y mediante un trabajo matemático de la ecuación, podemos obtener finalmente la siguiente expresión. Esta expresión se conoce como la ley de Pascal en honor al físico francés Blaise Pascal y se define como un cambio en la presión aplicada a un fluido se transmite sin disminución a todos los puntos del fluido y a las paredes del contenedor. Esto puede ser un poco confuso al principio, pero lo que la expresión quiere decir es la presión P a una profundidad H bajo un punto en el líquido donde la presión es P sub 0 es mayor por una cantidad igual a la densidad por esta distancia H por la constante de gravedad. Esto trae ciertas conclusiones. Por ejemplo, la presión es igual en todos los puntos que tengan la misma profundidad, independiente de la forma del contenedor. Cualquier aumento en presión en la superficie debe transmitirse a todo otro punto en el fluido. Y finalmente, si el líquido se abre a la atmósfera y P sub 0 es la presión en la superficie del líquido, P sub 0 corresponde a la presión atmosférica, que se considera como una atmósfera o igual a 1,013 por D elevado a 5 pascales. Otro concepto importante a tratar en la estática de fluidos es la fuerza de flotación y el principio de Arquímedes. La fuerza hacia arriba que un fluido ejerce sobre cualquier objeto sumergido y que permite que éste flote se llama fuerza de flotación o boyante. Se puede determinar la magnitud de una fuerza de flotación al aplicar algo de lógica. Para estudiar este concepto, nuevamente imaginaremos un recipiente con un fluido, en este caso agua. Imagina una porción de agua del tamaño de una pelota de playa bajo la superficie del agua. Esta parte está en equilibrio, siendo las fuerzas implicadas en este equilibrio la fuerza peso de la porción de agua en cuestión y una fuerza que se opone, que corresponde a la fuerza de flotación que resulta debido a todas las fuerzas aplicadas por el fluido que rodean la porción. Su magnitud en este caso es igual al peso del agua en la porción. Ahora,
Imagine sustituir la porción de agua del tamaño de una pelota de playa con una pelota de playa. La fuerza de flotación neta aplicada por el fluido que rodea la pelota es la misma, sin importar si se aplica a una pelota o a una porción de agua. De aquí nace el enunciado que se conoce como el principio de Arquímedes, que dice: la magnitud de la fuerza de flotación B sobre un objeto siempre es igual al peso del fluido desplazado por el objeto. Esto explica por qué es tan difícil sostener la pelota de playa bajo el agua. Es importante notar que la fuerza de flotación la ejerce el fluido sobre el objeto. Para comprender el origen de B, considere un cubo sumergido en un líquido. El fluido ejerce una fuerza sobre el objeto, F sub S, por fuerza en la superficie del objeto, y bajo este, F sub F, o fuerza en el fondo del objeto. La sumatoria de la fuerza ejercida por el fluido bajo y sobre el objeto es igual a la fuerza de flotación. Recordar que los signos se deben al trabajo en un plano cartesiano. Recordando la definición de presión, que dice que la presión es igual a la fuerza partido en área, podemos decir que la fuerza en la superficie, o F sub S, es igual a la presión en la superficie por el área del objeto, o P sub S por A. El mismo análisis se realizará para la fuerza en el fondo, obteniendo que la fuerza en el fondo, F sub F, es igual a la presión en el fondo por el área del objeto, P sub F por A. La expresión para la fuerza de flotación queda ahora en función de las presiones respectivas. De acuerdo con la ley de Pascal, la presión en el fondo del objeto, P sub F, es mayor que la presión en la parte superior del objeto, P sub F, en una cantidad igual a la densidad del fluido por la constante de gravedad por H, que sería la distancia entre el punto donde la presión es P sub S al punto donde la presión es P sub F. Ahora esta ecuación la reordenaremos y utilizaremos la ecuación obtenida a partir de la ley de Pascal, reemplazándola en la ecuación de la fuerza de flotación. Finalmente, recordando que el área transversal A por la altura H es igual al volumen, obtendremos la expresión para la fuerza de flotación. Ahora, en base a esta expresión, podemos decir algunas cosas más. Por ejemplo, V es el volumen del fluido desplazado por el objeto, que dependiendo de si el objeto está sumergido o flotando, será igual o menor respectivamente al volumen del objeto. Ya que el producto de ρ del fluido o densidad del fluido por el volumen del fluido es igual a la masa del fluido desplazado por el objeto, recordando la definición de densidad, podemos decir que la fuerza de flotación es igual a la masa del fluido desplazado por G. Una aplicación de la fuerza de flotación la aplican los peces. Bajo condiciones normales, el peso de un pez es ligeramente mayor que la fuerza de flotación sobre el pez. Por ende, el pez se hundiría si no tuviese algún mecanismo para ajustar la fuerza de flotación. El pez logra esto mediante la regulación interna del tamaño de su vejiga natatoria, llena de aire para aumentar su volumen, desplazando mayor cantidad de agua y aumentando la magnitud de la fuerza de flotación que actúa sobre él. De esta forma, el pez es capaz de nadar a diversas profundidades. Ahora, analizaremos los casos de un objeto completamente sumergido. Imaginemos un objeto de masa m y densidad ρ objeto, su peso es igual a mg, es decir, igual a al ρ del objeto por la densidad de gravedad por el volumen del objeto. Cuando está totalmente sumergido en un fluido de densidad ρ del fluido, la magnitud de la fuerza de flotación hacia arriba es igual a la ρ del fluido por la constante de gravedad por el volumen del objeto. Cabe destacar que en este caso el volumen del fluido desplazado es igual al volumen del objeto, ya que está completamente sumergido. La sumatoria de fuerzas en el eje Y será igual a la fuerza de flotación menos la fuerza peso del objeto, que reemplazando con las expresiones anteriores y factorizando queda de la siguiente forma. Ahora, si la densidad del objeto es menor que la del fluido, la fuerza peso es menor que la fuerza de flotación. Esto se comprueba al notar que la sumatoria de fuerza quedará positiva en la última expresión que obtuvimos. De esta forma, el objeto sube.
Por otra parte, si la densidad del objeto es mayor que la del fluido, la fuerza-peso es mayor que la fuerza de flotación. Esto se comprueba nuevamente al notar que la sumatoria de fuerzas quedará negativa en la última expresión que obtuvimos. De esta forma, el objeto se hunde o cae. Si la densidad del objeto es igual a la del fluido, en este caso el objeto quedará en equilibrio, ya que ambas fuerzas se contrarrestan. Ahora, estudiaremos qué sucede con un objeto que está flotando en la superficie del fluido. Considere un objeto de volumen B objeto y densidad ρ objeto menor a la densidad del fluido, en equilibrio estático flotando en la superficie de un fluido, es decir, parcialmente sumergido. En este caso, la sumatoria de fuerzas es cero, por lo que la fuerza de flotación y el peso del objeto están en equilibrio, es decir, son iguales. Conocemos la expresión para la fuerza de flotación, que es la densidad del fluido por la constante de aceleración de gravedad por el volumen del fluido. En este caso, el volumen del fluido desplazado es igual al volumen del objeto bajo la superficie del fluido. La fuerza-peso también la hemos definido anteriormente. Es igual a la densidad del objeto por la constante de gravedad por el volumen del objeto total. Ahora, como vimos anteriormente, la fuerza de flotación es igual al peso, lo que reemplazaremos con las expresiones anteriormente descritas. Finalmente, ordenando términos, obtenemos esta ecuación que demuestra que la fracción del volumen de un objeto en flotación que está debajo de la superficie del fluido es igual a la relación de la densidad del objeto a la densidad del fluido. Bien, finalizado toda la explicación, procederemos a las actividades que deberán realizar y subir a uCursos en el apartado de tareas. La actividad número 1, Ley de Pascal. Una aplicación de la ley de Pascal es la prensa hidráulica. Deberá buscar información necesaria para definirla textual y matemáticamente, esquematizando esta aplicación, rotulando con los fundamentos físicos que correspondan. La actividad 2, medición de presión. Existen distintos instrumentos para medir la presión. Algunos ejemplos son el barómetro común inventado por Evangelista Torricelli y el manómetro de tubo abierto. Deberá buscar información sobre estos dos instrumentos y presentar sus fundamentos físicos con los respectivos esquemas, rotulados con las magnitudes físicas que correspondan. Finalmente, la actividad número 3 es sobre el peso real y peso aparente, en la cual usted deberá explicar el razonamiento de Arquímedes para descubrir el material del que estaba hecho la corona del rey. Además, diferenciando claramente los conceptos de peso real y peso aparente. Bueno chicos, esta ha sido la presentación. Espero que la hayan entendido. Cualquier duda pueden realizarla a través del WhatsApp o directamente por uCursos en el foro del curso, ¿cierto? Y nos estamos viendo en la siguiente sesión.